vamos a cambiar de tema porque este domingo por la noche el presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Elvis Amoroso, había informado que la participación sobre esta consulta sobre la zona en conflicto en el Esequibo fue de 10.554.320 votantes, 122.413 más que los reportados el lunes, sin aclarar que si se refería al número de electores, lo que al tratarse de 5 preguntas hizo suponer a diversos analistas que pudo registrarse una participación de unos 2.1 millones de personas. La cifra anunciada por el CNE ha sido cuestionada ante la baja afluencia de electores que en comparación con eventos anteriores se percibió en las inmediaciones de los centros de votación, pero el gobierno lo ha atribuido a la rapidez de este proceso. Amoroso reiteró este lunes que hubo una evidente y abrumadora victoria del sí, lo que implica que los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que existe con Guyana por la zona del Esequibo, área de unos 160.000 kilómetros cuadrados y respaldados por la incorporación de ese territorio como un nuevo estado. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Es lo que tendremos que saber. Ahora sí vamos a recuperar el Esequibo. Esto es lo que prometió este lunes el presidente del régimen venezolano, Nicolás Maduro, tras un referendo sobre el reclamo centenario de Caracas sobre este territorio rico en petróleo. Más del 95% de los 10.4 millones de votantes que supuestamente habrían participado en esta consulta aprobó la creación en la zona en reclamación de una provincia venezolana llamada Guyana Esequiba y dar la nacionalidad a sus 125.000 habitantes, según reportó la autoridad electoral. La decisión que ustedes han tomado da un empuje vital poderosísimo. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos en la Guyana Esequiba. Ahora sí vamos a hacer justicia, es lo que aseguró el gobernante socialista en un acto junto a la directiva del Consejo Nacional Electoral. Y sobre esta consulta y sus supuestos resultados vamos a hablar a continuación con Eglé González. Ella es experta electoral, está en vivo y en directo conectada desde Venezuela. Eglé, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este tiempo y espacio con Latinoamérica. Te saluda César García, ¿qué tal? Muchísimas gracias, saludos César, a ti y a quienes nos escuchan y nos ven. Bien, tú que estás allá, tal vez podrías darnos algunas luces sobre la legitimidad y la cantidad de venezolanos que se habían pronunciado durante este referendo. Sí, a la hora en que estamos conversando, no se conoce la publicación de actas, de tal manera que no tenemos evidencias para confrontar o para desmentir lo que el Consejo Nacional Electoral publicó, que era una cifra casi cercana a la mitad del registro electoral, con una totalidad de 10.5 millones. Y lo que uno puede decir es que si, aun cuando diéramos por cierta esa cifra, bueno, pues hubo unos electores muy silentes, muy poco entusiastas en el día de hoy y después de la pandemia. La digitalización y la comunicación viaja muy rápidamente y eso contrastaba con las imágenes que se tenían de la mayoría de los centros en todo el país. Bien, para quienes nos están viendo en Latinoamérica seguramente se preguntarán qué es lo que está pasando. Pues hay una disputa de un espacio territorial entre Guyana actualmente y Venezuela en esta zona denominada el Esequibo. Sabemos que se remonta esta disputa hasta antes de que Guyana sea Guyana independiente y era una colonia británica. En este sentido, según los análisis
¿Piensas legítima el reclamo que está haciendo Venezuela por este espacio que tiene un profundo valor en riquezas naturales como lo es el petróleo? Bueno, yo diría que yo me guiaría un poco por ese mandato de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó un poco de prudencia a ambos países y permitir que la negociación y el diálogo pudiera hacer posible una solución del conflicto en paz. Entonces eso obliga no solo al gobierno de Nicolás Maduro, sino a cada venezolano de ser responsable con lo que dice. Y uno de los aspectos más interesantes es que tú hablabas de 125.000 habitantes en Guyana, ellos no fueron consultados. Esto simplemente es una consulta al pueblo venezolano, a la sociedad venezolana, que no vio ningún obstáculo en pronunciarse, en decir, bueno, sí, el Sequibo es nuestro, pero digamos, recargarle ese peso a la sociedad era muy complicado. De hecho, César, aquí no hay, recuerda que cuando hay un referendo consultivo, la sociedad y los partidos se agrupan en bloque, o bloque del sí, bloque del no, independientemente del número de preguntas que hay en el referendo. En este caso había 5 preguntas, pero no hubo representantes del no. Porque ¿qué venezolano va a asumir ese costo político de ir en contra de su propio territorio? Muy complicado. Entonces, lo que sí pareciera es que aun cuando no se suspendió el referendo consultivo, la Corte sí ordenó una prudencia con las respuestas, que se obtuvieran los resultados y se gestionaran con buen juicio y se permitiera de aquí a abrir un poco ese compás de la negociación. Y en base a la dinámica que ha tenido la política venezolana, como lo ha manejado Maduro con ese corte eminentemente dictatorial, en donde dice, pues se hace este referéndum para legitimar lo que él está diciendo y ahora públicamente dice, vamos a recuperar el Esequibo. Identifican eso como un acto demagógico porque más allá de lo que se pronunció en las urnas, no hay un argumento jurídico internacional que diga que luego de este referéndum ese terreno le pertenece a Venezuela. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. Pero además hay que recordar que el referéndum se celebró ayer en Venezuela. En el día de hoy prácticamente está abierta la campaña electoral, no oficialmente, pero hoy arranca el proceso presidencial 2024, ¿no? Y hemos esperado mucho por esas presidenciales. Este referendo consultivo le iba a permitir a Nicolás Maduro un diagnóstico, tanto de los gobernadores como de los alcaldes de las regiones, de la movilización electoral. Debe haber mucha preocupación en la fila del oficialismo, y lo digo con toda la responsabilidad. Debe haber mucha preocupación porque al final, como no había contención, como no había competencia, como los partidos de oposición no asumieron ni la abstención ni una representación del no, hubo la percepción en la mayoría de la ciudadanía que aquello era algo como Nicolás Maduro versus Nicolás Maduro. Y eso pues le pone una vara muy alta para dentro de sus propias filas convencerlo que es el mejor candidato para ganar unas elecciones presidenciales 2024. ¿Hay movilización de tropas en Venezuela hacia esa zona por analizar un poco el escenario que podría tornarse a veces un estado de excepción, argumentando que hay un conflicto y poder continuar con medidas totalmente unilaterales por parte del gobierno? Bueno, yo creo que ahí en ese caso las gestiones que ha hecho el presidente Lula da Silva son sumamente importantes. Quien llevó tropas fue Brasil. Desconozco, digamos, algunos asuntos de seguridad nacional, los expertos hablarán de ello, pero en todo caso sería una impertinencia después de la decisión de la Corte, donde habla de la prudencia, es decir, tomar alguna acción a partir de acá, salvo reclamar, los países que están a favor de Guyana, Estados Unidos, salvo ese tipo, digamos, de
altas voces, ¿no?, del gobierno de Nicolás Maduro, yo creo que sería una impertinencia total y podría, como le dijo la Corte, no hagas nugatoria la posibilidad de que te podamos ayudar. O sea, dijo, ya no puede empezar a entregar los contratos, ni Venezuela puede llegar a hablar de la respuesta número 5 del referendo consultivo. Es decir, se llama a la moderación y a que finalmente se logre un acuerdo plausible, pues, para ambas partes. Finalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Conoces tú tal vez qué estado, si Guyana o Venezuela, tiene mayor participación en la entrega de servicios, que pueda también de alguna manera ser decisiva a la hora de saber hacia dónde prefieren los ciudadanos pertenecer? Bueno, es que es muy complicada esa pregunta porque hay muchas teorías que se contradicen, ¿no? Es decir, bueno, la población que está allí hay que tomarla en cuenta. Ay, ¿de dónde es esa población? Yo creo que son temas que preferiblemente, no a una experta electoral, sino una experta en derecho internacional, o que tenga mucho cuidado, porque tú sabes que aquí hay que hilar con pinzas lo que se va a decir, sobre todo por la responsabilidad y la complejidad del tema. En asuntos electorales, yo lo que creo es que la situación hoy es compleja, pero hay que preguntarse, César, si evidentemente hay la posibilidad para Venezuela de una oportunidad para una alternabilidad en el 2024. Si eso es así, los factores democráticos tienen una oportunidad de oro después de lo ocurrido en el referendo consultivo durante el día de ayer. Hay que manejar claramente y con realismo político una ruta que los lleve a un triunfo en el 2024. Sin duda alguna. Estaremos atentos a aquello y también a lo que pase después de este referéndum muy atípico que se ha realizado en Venezuela. Te agradezco mucho, Iglé. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos.